Muy bien, hoy día vamos a aprender a calcular la ley de la composición constante de Proust, es otra ley ponderal de la estequiometría. ¿Qué nos dice esta ley? Como nos dice ahí en el recuadro. Son elementos, los elementos, le vamos a marcar, ahí está. Siempre se combinan respetando una relación de masas fijas y características. ¿Esto qué me indica? Que todo elemento que conforma una sustancia química siempre va a ser proporcional una de la otra. Pero si no entendemos esa terminología, veamos un poquito más en el siguiente recuadro en este. Esto me indica que al trabajar la ley de las proporciones constantes del científico Proust, nos dice que, tomando como referencia este ejemplo que vemos ahí en pantalla, nos indica que ha tomado la molécula de agua. Al tomar la molécula de agua, vemos que está constituida por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Al tomar sus valores atómicos a través de la tabla periódica de los elementos, vemos una relación de 2 átomos de hidrógeno con 16 de oxígeno. 16 átomos de oxígeno, y eso se deduce de la tabla periódica de los elementos. Al hablar de proporción constante, esto me indica que se puede trabajar cualquier unidad de medida que calcula más. En este caso podemos utilizar el sistema internacional, que sea el gramo, el kilogramo, la tonelada, etc. El sistema sexagesimal, ¿ya? El sistema técnico inglés, cualquier unidad de medida. Y como vemos aquí lo demuestra. El 2 puede ser gramo, puede ser kilo, puede ser tonelada. El 16 puede ser gramos, kilo, tonelada o cualquier unidad de medida de masa. ¿Qué más nos indica esta relación de proporciones constantes según Proust? Que siempre, bueno, aunque suene redundante el término, la relación va a existir entre una y otra partícula. Como vemos aquí, la relación es 2,16. 2 de hidrógeno, 16 de oxígeno. Vuelvo a repetir, esto surge de los valores que me da la tabla periódica de los elementos. Pero también, así como se pueden dar relaciones, según su fórmula, se pueden ir simplificando o reduciendo, como lo vemos más abajo. Si tenemos 2,16, 2 de hidrógeno y 16, estas se pueden aumentar, se pueden ampliar, 4,32, o se pueden reducir. Bajamos 3,24. Entonces, al ser constante cada uno de los elementos, pueden darse estas situaciones. Y finalmente, para toda relación, según la ley de función constante, es tan simple su cálculo que se pueden calcular a través de regla de 3. Sí. Eso sería la parte teórica. Entonces, teniendo en cuenta ya la definición propiamente química de la ley, decía Proust, vamos a calcular este primer ejemplo que nos dice, si se tiene este óxido de calcio, o monóxido de calcio, como quieran llamarle, de acuerdo a la nomenclatura que empleen, la pregunta nos dice, ¿cuántos gramos de calcio se pueden combinar con 320 gramos de oxígeno? Entonces, con este ejemplo definido, vamos a calcular y demostrar la ley de la composición constante o ley de Proust. Entonces, como primer paso para poder aplicar la ley de la proporción constante o de la composición constante de Proust, lo primero que vamos a trabajar es en base a la fórmula que nos indica el ejemplo. En este caso tenemos el monóxido de calcio u óxido de calcio o óxido de calcio, la nomenclatura, como quieran nombrar. Con esta formulita, ¿ya? Con la formulita vamos a sacar el peso atómico de cada sustancia, es decir, tanto del calcio como del oxígeno. Este es nuestro primer paso, sacar sus pesos atómicos. ¿Cómo lo denominamos? No se olviden, con nuestra tabla periódica. Entonces, en nuestra tabla periódica vamos a buscar el calcio, que lo tenemos en esta columna. Número atómico en rojo, peso atómico que sería 40.
Tenemos 40. Del oxígeno también por la tabla y con tantos ejercicios que hemos venido haciendo, ya sabemos que es 15,9 por redondeo sería 10. Esos valores dados por la tabla periódica expresamos cada uno en gramos. ¿Para qué hago este primer paso? Para poder plantear lo que decíamos y explicamos hace un momento atrás, la realización o cuantificación mediante la ley de 3 tipos. Entonces, decimos, sacamos la relación. 40 gramos, vamos a plantear nuestra regla de 300, 40 gramos de calcio se relacionan con 16 gramos de oxígeno. Estamos planteando nuestra regla de 3 simple con los pesos atómicos extraídos de la tabla periódica de la fórmula que nos da el ejercicio. ¿De dónde sacamos el resto del planteamiento? De lo que vemos aquí en la pregunta. ¿Cuántos gramos de calcio? Entonces ubico la columna del calcio que vemos que es la del lado izquierdo y decimos ¿cuántos? Sería X gramos de calcio se pueden combinar con 320 gramos de oxígeno. Entonces, esta es la columna derecha, es la del oxígeno, ahí anotamos. Y acabamos de plantearnos nuestra regla de 3. Por regla de 3 simple vemos, su proceso correcto de cálculo sería ahí, multiplicar cruzado aquellos valores que están opuestos a la incógnita, entonces me quedaría cuántos gramos de calcio va a ser igual y multiplicamos 40 gramos de calcio se va a multiplicar con 320 gramos de oxígeno y este valor que vemos que ha quedado, que es el opuesto a la incógnita, siempre queda como división, 16 gramos de oxígeno. Como vemos, automáticamente gramos de oxígeno con gramos de oxígeno se simplifica. Y procedemos a efectuar nuestra operación algebraica. 40 por 320 dividido entre 16. 12.800.